En España se come bien, muy bien. Si has venido, te habrás dado cuenta. Esto es Desde España, y si te gusta el queso, quédate porque hoy traemos uno muy especial, tanto que se vende una vez al año y con un permiso especial para evitar su desaparición. Aparte de conocerlo, aprenderás vocabulario como echarse a perder, colgar o restar importancia. Vamos allá. No sé si lo sabías, pero en España hay muchos tipos de queso. Más de 150, para ser concreto. Podríamos decir que es un país muy quesero. Nos encanta el queso. Cada región tiene sus propios quesos. El Cabrales, en Asturias, que lleva leche cruda de vaca, oveja y cabra y madura en cuevas naturales en los picos de Europa. Madurar significa que envejece, que se hace viejo. En Navarra y País Vasco se produce el Idiazábal, con denominación de origen desde 1989, y es típico del Pirineo navarro. En Castilla y León, el más conocido es el castellano de Burgos, blando, acuoso y de leche de oveja, y el queso más emblemático de las tierras castellano-manchegas y de casi toda España en el extranjero es el manchego, que solo para que entendamos su dimensión aparece en el Quijote de Miguel de Cervantes unas 19 veces. Comencemos por la historia del queso en España. Se remonta hasta tiempos muy antiguos. Algunos incluso dicen que hay quesos prehistóricos en la actualidad en España, como el casín, que tiene origen en el Neolítico, aunque su primera aparición es en el siglo XIV. Pero regresando a la historia, los arqueólogos han encontrado pruebas de que en la Edad de Bronce las primeras personas que vivían en España ya hacían queso. Lo hacían para conservar la leche y poder transportarla más fácilmente. Usaban el estómago del cordero para fabricarlo. Estas personas usaban la leche de sus ovejas y cabras. Cuando los romanos llegaron a España, en el año 218 a.C., su producción mejoró. Los romanos enseñaron nuevas técnicas y crearon tipos nuevos de queso, como el queso duro y el queso dulce. En esta época, el queso era un alimento muy importante y también un producto de comercio. Durante la Edad Media, los monasterios fueron muy importantes para la historia del queso. Los monjes tenían animales y tierras, y aprendieron y mejoraron las técnicas de los romanos. Inventaron nuevas recetas de queso. Muchos quesos tradicionales españoles tienen su origen en esta época. También, fuera de los monasterios, la gente de campo empezó a hacer quesos en pequeñas cantidades. Cada región hacía su propio queso, diferente según el clima, las plantas y los animales de la zona. En la Edad Moderna, cada región de España desarrolló sus propios quesos especiales. Por ejemplo, en La Mancha se empezó a hacer el manchego, un queso de leche de oveja con denominación de origen protegida. En Asturias aparecieron quesos como el Cabrales y el Gamoneu, con sabores muy fuertes. La geografía variada de España, con montañas, llanuras y costas, permitió crear muchos tipos diferentes de queso. En el siglo XX, la producción de queso en España se modernizó, es decir, se adaptó a los tiempos actuales, modernos. Las fábricas y la nueva tecnología ayudó a producir más queso, pero muchos productores, es decir, las personas que lo producían, mantuvieron sus recetas y sus métodos tradicionales. Tras este pequeño contexto, pasamos al momento principal del podcast, el queso Urbiés. Su nombre procede de la aldea de Urbiés, una localidad con poco menos de 300 habitantes.
En España se considera aldea a las poblaciones de entre 300 y 2.000 personas. Está en la región de Asturias. Y si hay un producto que define esta región tan conocida gastronómicamente, es decir, por su comida, en España es el queso, sin restar importancia a la fabada, la sidra o su pescado. Este queso sobrevive al borde de la extinción, es decir, está a punto de desaparecer. Solo se producen 70 kilos elaborados, en su inmensa mayoría, para el concurso que se celebra el primer domingo de junio y que en 2026 es el 7. Y que en 2026 cae el día 7. Solo puede venderse el primer domingo de junio con un permiso especial para que este queso no desaparezca. Luisa Fidalgo aprendió a hacer este queso de sus dos abuelas. Ella continúa con esta tradición porque la leche viene de las vacas de su hijo. Sin embargo, su hijo no tiene interés en aprender. Trabaja como taxista. Por eso, Luisa dice con tristeza: cuando nosotros no estemos, esto muere. Esta es una triste realidad de España y otros lugares de Europa y del mundo. Tradiciones muy antiguas que se pierden porque no encuentran relevo, es decir, personas que continúen haciéndolo. Es una pena muy grande que algo tan antiguo y que forma parte de la esencia de un lugar, pues simplemente desaparezca. Seguimos con el proceso de elaboración. No solo depende de la habilidad de las queseras, también depende de otros factores, como la fase de la luna. Normalmente el proceso empieza a finales de septiembre. En verano no es posible hacerlo. Las moscas estropearían el queso. Ángeles dice: no hay mejor menguante que la luna entrante. Ella aprendió la importancia de la luna de una manera difícil. La primera vez que hizo el queso no prestó atención a las fases lunares. Removió el queso durante la luna creciente y, sorprendida, vio el queso que se echó a perder. Y cuidado, en español, remover significa mezclar o mover algo de manera circular. No significa quitar o eliminar. En inglés, to remove significa quitar. Echarse a perder significa que un alimento o algo bueno se estropea, se daña y ya no sirve. No tiene nada que ver con perder en el sentido de encontrar algo. Este queso no se puede fartucar, como dicen en Asturias, es decir, no se puede comer mucho y se debe comer con un cachito de pan, es decir, con un trozo de pan. La venta de este queso se hace en dos formatos: tarros de 200 gramos a 6 euros y de 400 a 12, lo que sitúa el kilo en unos 30 euros. Con apenas 12 habitantes por kilómetro cuadrado, el relevo generacional de esta técnica se hace complicado. Y quizá el dato más preocupante sea que solo 70 kilos separan a este queso de su desaparición. Un final que llegará antes o después. El precio, 30 euros, resulta simbólico frente a una tradición que no se mide solo en el dinero. Es el reflejo de que estas tres queseras ponen por encima del valor económico el deseo de mantener viva una tradición que pasó de sus abuelas a sus madres y de sus madres a ellas. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y nos vemos pronto. Y ahora, dime tú, ¿qué tradición está desapareciendo en tu región o en tu país que tú crees que debería conservarse? Te leo.